Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tratando de salvar un poco, sí, esto de la poca conexión, sí, que podemos llegar a tener a partir de ahora, bueno, porque la idea es poder comunicarnos por Classroom, sí, la idea era poder reemplazar, sí, el tema de Zoom por los inconvenientes que tuvimos la semana pasada para poder trabajar un poco con este video que, bueno, no aguante la ansiedad, sí, y el hecho de querer, bueno, comunicarme, sí, de alguna manera con ustedes, así que por eso es que les hice este video, ¿sí? Bueno, quería comentarles algunas cuestiones referidas a la corrección de los trabajos, sí, estuve mirándolos muy atentamente, ya mandé correcciones y notas en algunos casos, sí. Lo que les quería plantear, sí, es que en general estuvieron muy bien, sí, estuvieron claros, sí, en general, un poco escueta, sí, la escritura me pareció un poco escueta, sí, un poquito chiquito, sí, en algunos casos, que eso por ahí después se puede ir charlando, sí. Con respecto al punto número uno, que era lo que yo más que nada quería tratar de hablarles, por eso les hice el video también, ¿sí? Tiene que ver con la escritura, ¿sí? Que estamos siempre trabajando, vieron que desde segundo que venimos como elaborando textos para observar un poco el tema de la redacción, la coherencia, la cohesión, ¿sí? Al escribir, que son cuestiones importantísimas, ¿sí? A tener en cuenta. Entonces me pareció que, bueno, hay algunas cuestiones a indicar, ¿sí? En primer término, el tema, ¿sí? De la ortografía, ¿sí? Algunas cuestiones referidas, por ejemplo, a los signos de puntuación, ¿sí? Dónde colocamos punto, dónde colocamos punto y seguido, dónde colocamos coma, ¿sí? Hay algunos casos en los cuales directamente no hay puntos en el texto, ¿sí? Hay creo que uno o dos puntos y seguidos, ¿sí? Entonces me parece que es importante empezar a escribir, ¿sí? De una manera clara, ¿sí? Recuerden que las oraciones justamente lo que hacen es separar ideas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Esto para los futuros trabajos. Hay personas que lo tienen que rehacer el texto, ¿sí? Obviamente no les va a equivaler en la nota, ¿sí? Pero lo tienen que rehacer como una ejercitación personal, ¿sí? A modo de práctica, ¿sí? Justamente para que les pueda servir para poder luego elaborar otros textos, ¿sí? También recuerden que todas las oraciones comienzan con mayúsculas, ¿sí? No dejen de ver eso, ¿sí? Las oraciones comienzan con mayúsculas, es importantísimo, porque hay, ¿sí? Personas que no colocaron mayúsculas, ¿sí? Hay personas que tampoco colocan mayúsculas, por ejemplo, en los pronombres, los sustantivos propios, como Inglaterra, Revolución Industrial, ¿sí? Que ya planteamos que es importante, ¿sí? Colocar las mayúsculas correspondientes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema de los errores de tipeo, que también fue muy común, ¿sí? De poner palabras que no correspondían. Eso quiere decir, ¿sí? De alguna manera me está comunicando a mí que no leyeron el texto después de hacerlo. Recuerden, es importantísimo poder leer las producciones, ¿sí? Cualquier investigador, cualquier persona que realice una ponencia, un trabajo escrito, lo que sea, vuelve a leer lo que escribió, ¿sí? Por el simple hecho de que es importante, ¿sí? Para poder saber que está comunicando realmente lo que quiere, ¿sí? Y para saber que no hubo ningún error, porque de repente una palabra mal puesta muchas veces puede significar otra cosa, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto de volver a leer los textos que producen. Vamos a seguir trabajando con textos, obviamente no voy a desesperanzarme en este sentido, para que podamos escribir de a poquito mejor, ¿sí? Eso con respecto a lo que va en la escritura. Ahora, con respecto a lo académico o lo que tiene que ver con el contenido, el punto número uno en general bien, se olvidaron de algunas palabras, ¿sí? Todos los casos casi, ¿sí? Todos se olvidaron de alguna palabra, ¿sí? Principalmente la palabra que se olvidaron es de ruptura, ¿sí? Que es una palabra fundamental si hablamos de la revolución industrial con respecto al cambio, ¿no? Que significa este periodo respecto al periodo anterior, el periodo de la Edad Media, de un trabajo campesino, un trabajo feudal, que habíamos charlado, ¿sí? Justamente lo que trae aparejada la revolución industrial es un cambio importantísimo, tanto en el sistema económico como en la sociedad misma, ¿no? Porque aparece la urbanización, aparece el desarrollo del trabajo fabril, la máquina, ¿sí? Los trabajos de 14 horas, digamos, las jornadas de trabajo, ¿sí? De 14 horas diarias, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son fundamentales de poder tener en cuenta, ¿sí? Para poder trabajar y entender que la revolución industrial es un cambio drástico, ¿sí? A nivel económico, social y también político, ¿sí? Y el término acumulación originaria, ¿sí? También costó poder encauzarlo en el texto, ¿sí? Con acumulación originaria nos referimos a este periodo, en realidad es porque podríamos decir que es un periodo, ¿no? En el cual Inglaterra lo que hace es poder acumular dinero, acumular riqueza, ¿sí? No tiene que ver con que las personas se van del campo a la ciudad, ¿sí? Que por general me lo pusieron vinculado a eso, ¿sí?
En este caso no resté puntos porque fue una respuesta incorrecta de todos, ¿sí? O sea, todos de alguna manera se equivocaron, entonces me pareció que quizás fue un término que no quedó claro, ¿sí? Entonces, acumulación originaria, ¿sí? Viene de la mano de este proceso a través del cual Inglaterra acumula riqueza, ¿sí? Que eso lo hace por dos factores, ¿sí? Que se acuerdan que lo habíamos visto, ¿no? Por un lado, el tema de las colonias, ¿sí? Como por ejemplo la India, ¿sí? Colonias en África, ¿sí? Que eso es antes, digamos, de la Revolución Industrial, ¿sí? Este hecho de que Inglaterra lo que hace es producir productos justamente en esas colonias, como por ejemplo en la India el algodón, y a la vez venderle a esas mismas colonias, ¿sí? Sus productos. Entonces, de alguna manera, esas colonias pasan a ser enclaves coloniales, ¿no? Porque se produce y también se comercializa en esos lugares. Y por otro lado, ¿sí? Vamos a tener que aparece el tema de la expropiación de la tierra. Los campesinos, ¿sí? Que van a ser echados de manera brutal, muchos de ellos asesinados cruelmente, ¿sí? De sus tierras, que son de ellos, ¿sí? Para que puedan migrar, ¿sí? Hacia las ciudades. Entonces, acumulación originaria es justamente una acumulación originaria, ¿sí? Porque está en el origen de la revolución industrial, de capital. Capital que es todo aquello, ¿sí? Que sirve para generar una plusvalía posterior. Es decir, en el caso de una empresa, ¿sí? En este caso de una fábrica de la revolución industrial, en el contexto de la revolución industrial, podríamos decir que es la fábrica, que son los trabajadores, que es las maquinarias con las cuales se va a trabajar, con las cuales se va a elaborar, las herramientas también que se van a utilizar, ¿sí? Entonces, esto es justamente acumulación originaria, ¿sí? Después, en el punto número 2, ¿sí? En el 2b, que tenían que identificar a través del fragmento de la película Tiempos Modernos, ¿se acuerdan? Tenían que identificar, digamos, cuál era el periodo, o sea, a qué fase de la revolución industrial correspondía ese fragmento. Bueno, corresponde a la segunda fase, ¿sí? A la segunda, no a la primera. ¿Por qué decimos que no a la primera? Decimos que no la primera porque en la segunda fase es donde se desarrolla la cadena de montaje, ¿sí? De Ford, justamente. Entonces, la primera fase de la revolución industrial no hay una división del trabajo, ¿sí? Y si ustedes se fijan bien en el fragmento, en ese fragmento hay una división del trabajo. Chaplin se encarga justamente de ajustar las tuercas, ¿sí? Mientras tiene un compañero que también hace el mismo trabajo. No, hace el mismo trabajo, mejor dicho, no. Justamente lo que hace es martillar las tuercas, ¿sí? El compañero martilla las tuercas, él lo que hace es enroscar esas tuercas, ¿sí? Entonces hay una división del trabajo. Y si hablamos de división de trabajo, ya estamos hablando de taylorismo. Y más si hablamos de cadena de montaje, es decir, taylorismo significa división del trabajo, Fordismo es cadena de montaje. Por lo tanto, en esa fase, ¿sí? En ese fragmento se refleja la segunda fase de la revolución industrial, específicamente el Fordismo, ¿sí? Porque están en una especie de cadena de montaje. Fíjense que van pasando las tuercas y no tiene que ni una quedar sin enroscar y sin clavar, ¿sí? Sin ajustar por cada uno de esos trabajadores, ¿sí? Si tienen alguna duda, igual me comentan abajo del video o me preguntan por WhatsApp o por privado lo que necesiten, ¿sí? Vamos a tratar de seguir con estas vías de comunicación, ¿sí? Porque inclusive me parece que son más efectivas que a veces la clase de Zoom, que digamos hay dispersiones que se van generando, entonces me parece que vamos a seguir con esta dinámica, ¿sí? Bueno, lo que yo les propuse para hoy es empezar a trabajar con Revolución Francesa, ¿sí? ¿Por qué decimos que es doble revolución? Porque tenemos una revolución que es a nivel económico, que va a ser la revolución industrial, y una revolución a nivel social e ideológico, que va a ser la francesa, ¿sí? Vamos a entonces trabajar con el libro, el capítulo número 8, ¿sí? Desde la página 200 a 220 aproximadamente, ¿sí? Vamos a leer casi todo para poder trabajar, y hoy vamos a ver solo el contexto previo, es decir, el escenario previo, ¿sí? En Francia antes de la revolución, y cómo se da la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. ¿Sí? Entonces, les propongo seguir los lineamientos del trabajo de clase, donde está la actividad propuesta para el día de hoy, y cualquier duda me preguntan por Classroom, por el grupo de WhatsApp o por WhatsApp particular, sí, de la profe. Les mando un saludo a todos, ¿sí? Entreguen los trabajos a aquellos que lo necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a nota numérica y las personas que hasta el día de hoy no entregaron ya tienen varios puntos bajos, ¿sí? Varios puntos menos. Así que les recomiendo que entreguen. Les mando un beso enorme y hasta la semana que viene.